Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Entonces Jesús le respondió: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. El que os dé beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al abismo. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado al abismo con los dos ojos, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio, la palabra de Dios de hoy, domingo, día del Señor, iniciando semana 26 en calendario litúrgico, tiempo ordinario, hermanos y hermanas, Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 43, primera parte, y versículos 47 al 48, segunda parte. Un evangelio que tiene dos grandes temas, dos evangelios de predicación juntos, hermanos y hermanas, pero con una gran enseñanza. Hoy vemos a Jesucristo con su espíritu ecuménico. Yo llamaría a estos versículos iniciales así: Jesús y su espíritu ecuménico, hermanos y hermanas. Y vamos a pensar en esto. Tú y yo, hermanos y hermanas, estamos rodeados por muchos cristianos. Nosotros somos cristianos católicos, pero hay cristianos evangélicos, hay cristianos no católicos. Una de las cosas que nosotros notamos, hermanos y hermanas, es que en otras iglesias cristianas no católicas, la gente hace el bien, la gente predica la palabra de Dios, la gente sana y hacen oraciones de sanación y hasta expulsan demonios. Hemos visto también en muchas de estas iglesias cristianas pero no católicas, hermanos y hermanas, donde hay personas que rehabilitan sus vidas luego de haber estado pues en el alcoholismo, en la dependencia de sustancias, tal vez en la pornografía, envueltos con esto, en la corrupción. Hermanos y hermanas, transformados en su vida, con sus familias, con sus hijos, una nueva vida, y se habla hasta de un renacer. A veces uno se pregunta, hermanos y hermanas, esa palabra que tiene esa gente allá, ¿será la misma palabra que tenemos acá en la iglesia católica? Ese Dios del que hablan allá será el mismo Dios que hablan aquí. Ese Jesús que obra allá será el mismo que nosotros creemos. Ese Espíritu Santo que habita allá será el mismo nuestro. Y a veces, hermanos y hermanas, aparece un espíritu de rivalidad, de contienda o de competencia, hermanos y hermanas. Porque como que nos resulta extraño que allá puedan ocurrir cosas y empieza, hermanos y hermanas, toda una controversia que trata acerca de los de allá y los de acá, lamentablemente. En ese espíritu ecuménico, hermanos y hermanas, tenemos nosotros que basar hoy nuestra reflexión y nuestra meditación de la palabra de Dios, que provee la palabra misma para cada uno de nosotros hoy. Mira cómo es la idea fuerza para que la podamos entender, porque ese espíritu ecuménico que presenta nuestro Señor Jesucristo hoy es el mismo espíritu ecuménico que nosotros necesitamos para entender a aquellos cristianos no católicos, que en muchos momentos les llamamos los hermanos separados, que en muchos momentos les llamamos los hermanos que están por llegar. Escucha cómo es la idea fuerza. A Jesús no le causa rivalidad que otros que no son de los nuestros prediquen y hagan milagros en su nombre. Eso es lo que vemos hoy
en la palabra. Mira, hermanos y hermanas, Jesucristo nuestro Señor formó y educó a cada uno de esos apóstoles porque Él quería confiarle en la iglesia. Y eso tú y yo lo sabemos porque la palabra de Dios es clara y nos transmite ese hecho. Ahora, mientras esto ocurre, que Jesucristo está educando a los discípulos, ¿verdad? Y los está formando para entregarles la iglesia y que ellos continúen la misión. ¿Sabes qué? Mientras esto ocurre, otros están predicando el Evangelio de Cristo y están expulsando demonios. Así, hermanos y hermanas, lo dice el versículo 38 que hemos leído hoy. Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios. Y como que eso es inaudito que esté sucediendo, porque no son de los nuestros. Y dice Juan, tratamos de impedírselo porque no andan con nosotros. Ahí está, hermanos y hermanas. Sin embargo, lo que nosotros notamos que a pesar de que Juan entiende de que no son de los nuestros, están usando tu nombre y están expulsando demonios y predicando la palabra tuya y no son de nuestro grupo, Jesucristo no le causa eso rivalidad, hermanos y hermanas. Y eso es bueno saberlo. A ti te causa rivalidad que en una iglesia evangélica, cristiana, no católica, las cosas vayan bien, que tengan prosperidad, que esté creciendo su templo, que estén haciendo obras buenas, transformando personas. Nos causa eso envidia, espíritu de competencia, hermanos y hermanas. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve tu familia? ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo vemos nosotros, hermanos y hermanas? Mira lo que dice Jesucristo, hermanos y hermanas. Jesús le contestó, no se lo prohíban. Fíjate, ahí es que está el espíritu ecuménico de Jesús. Ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Para Cristo no hay rivalidad, hermanos y hermanas, por el mero hecho de que no estén, y aunque estén usando su nombre y estén haciendo milagros y obras en su nombre, no tiene que haber espíritu de rivalidad, de prohibición, porque están haciendo el bien que Dios quiere que ellos hagan. Si yo no veo rivalidad, hermanos y hermanas, en eso, ¿qué yo me puedo preguntar? O sea, si tú como cristiano, católico, dices, mira qué bueno que los evangélicos están sanando personas, mira qué bueno que los evangélicos están en las cárceles, qué bueno que están rehabilitando personas, qué bueno que están haciendo la obra buena. ¿Estoy siendo yo desleal a mi iglesia? Porque entonces tenemos que preguntarnos si Cristo era desleal a su Padre por estar sin rivalidades con aquellos que no estando con Él hacían cosas en su nombre, pero no estaban con Él. ¿Estoy siendo yo desleal a la iglesia? Es la preocupación que tenemos muchos de nosotros, que yo no quiero ser desleal, infiel con mi iglesia. Hermanos y hermanas, a ti y a mí nos han enseñado que nuestra iglesia es la iglesia de los apóstoles. Gloria a Dios, hermanos y hermanas, en eso creemos todos nosotros. Claro que sí. Y en esta iglesia, hermanos y hermanas, que es la nuestra, con la cual un día todos los cristianos estarán en comunión. Eso es lo que esperamos en el nombre de Cristo, que todos en algún momento estemos en comunión. Ahora, si a Jesús no le causa rivalidad, hermanos y hermanas, o para Él no es motivo, pues, de alguna forma, de deslealtad a nuestra fe. Si para Jesucristo no consiste ese hecho, nada de eso, que otros que no son de nuestro grupo, hermanos y hermanas, de los nuestros, prediquen el Evangelio y hagan los milagros, yo quiero saber por qué, a qué se debe. ¿Ah? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el fundamento que tiene Jesucristo para que no le cause rivalidad, para decir que no se le impida, para concluir que ellos no están en contra de nosotros o no están en contra mía, porque si usan mi nombre y les da resultados no pueden hablar mal de mí? Jesús quiere, hermanos y hermanas, que miremos más allá de nosotros. ¿Puedes tú hoy, hermanos y hermanas, mirar más allá, pues, de la verja, de nuestro redil como cristianos católicos? ¿Podemos ver un poquito más allá nosotros?
y elevar nuestra mirada, hermanos y hermanas, y darnos cuenta para que nosotros podamos comprender y amar la obra de salvación que se lleva a cabo y que Dios lleva a cabo fuera de nuestra iglesia. Eso es importantísimo. Eso está ahí dentro en el Evangelio de hoy. Y eso es lo que Jesucristo nos está pidiendo, hermanos y hermanas. Ir un poquito más allá. Mirar a la distancia y elevarnos, hermanos y hermanas, en nuestra mirada para darnos cuenta y poder tú y yo comprender de esa forma y amar que la obra de la salvación que Dios lleva a cabo se realiza también fuera de nuestra iglesia. Hermanos y hermanas, eso es precioso. Gloria a Dios. Los evangelios, hermanos y hermanas, dan testimonio de cómo Él se manifestó personalmente a muchos otros, como no lo hizo con nosotros. ¿Puedes tú creer eso? ¿No te has dado tú cuenta que en los mismos evangelios, la forma en que Cristo se manifestó a otros que no eran judíos, a otros que no eran del pueblo de Israel, de la nación consagrada, del pueblo elegido, hermanos y hermanas, que no eran israelitas, que no eran judíos, con qué compasión y comprensión se manifestó Cristo? Y aquí lo hemos dicho un montón de veces, hermanos y hermanas. La misma samaritana, la sirofenicia, el capitán romano, el centurión. Hermanos y hermanas, ¿sabes qué? Con ellos, y cuando leemos y meditamos lo que ocurrió con ellos, nos damos cuenta, hermanos y hermanas, de cómo Él, Cristo, Dios, el Espíritu Santo, se manifiesta personalmente a muchos de ellos, más allá de lo que ha manifestado con nosotros, porque todo eso tiene un propósito. Y esto se debe a que el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, actúa en multitudes, y tú y yo eso no lo podemos controlar. En muchísimos grupos, y eso tú y yo no podemos controlar, pero está funcionando, hermanos y hermanas, libre, en libertad, porque el Espíritu Santo como paloma no se puede enjaular y no se puede poner en cautiverio, y entonces secuestrar al Espíritu Santo, secuestrar a Cristo, secuestrar a Dios y decir, solo funcionan en mi iglesia, solo son de mi iglesia. Es imposible enjaular, secuestrar la obra de Dios, hermanos y hermanas. A veces nosotros creemos que porque lo que está pasando allá es bonito, debemos de entrar en ese espíritu de competencia, o que ellos están en competencia con nosotros. Pero hermanos y hermanas, la verdad es que no lo están. Mira el versículo 39 de hoy y el versículo 40 juntos. Jesús contestó, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Podríamos memorizarnos eso y hacerlo nuestro, hermanos y hermanas. Hoy día, y escucha bien, hermanos y hermanas, ocurre una evangelización cristiana no católica, y tú tienes que saberlo, porque todas nuestras familias alguien es cristiano pero no es católico, alguien es cristiano pero es evangélico. Una hija, un hijo, un hermano, un amigo del alma. A veces los matrimonios son mixtos, porque se pueden casar. Un cristiano católico con un cristiano protestante se puede casar en nuestra iglesia, hermanos y hermanas. Y uno tiene una fe católica y el otro tiene una fe que no es católica, hermanos y hermanas. Eso lo hemos vivido nosotros. Y escucha entonces, por lo tanto, hoy día tú y yo estamos conscientes de que ocurre una evangelización cristiana que no es católica y va paralela a la nuestra, que es una evangelización cristiana católica. Van las dos, hermanos y hermanas, en el ritmo de la vida y en el nombre de Dios. Y eso, hermanos y hermanas, representa un desafío y un reto para nosotros. Representa un desafío. Eso es lo que tenemos que meditar. Eso es lo que tenemos que analizar. Eso es lo que tenemos que poner en meditación delante de Dios. Iglesias paralelas, haciendo la voluntad de Dios,
dando fruto y teniendo personas que se convierten, que se bautizan, que buscan de Dios paralelamente, hermanos y hermanas. Y eso, tras de que es una bendición para nosotros, también es un desafío. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista, desafío y un reto para nosotros. Eso puede significar que otros hermanos y hermanas con su evangelización están llegando donde nosotros no queremos llegar o donde nosotros nos quedamos cortos. ¿Ah? A veces nosotros no vamos a las funerarias y ellos van a las funerarias. A veces nosotros no vamos a los hospitales y ellos van a los hospitales. A veces nosotros no vamos a las cárceles y ellos van a las cárceles. A veces nosotros hemos abandonado el residencial y ellos hacen su misión y su campaña evangelística y visitan el residencial, la barriada. ¿Ah? No nos hemos dado cuenta de eso. A veces nosotros no queremos tocar al deambulante, al drogadicto, al homosexual, al alcoholizado. Ellos van y tocan a estas personas, hermanos y hermanas. Por eso es que nos tenemos que poner a reflexionar. Puede significar que otros hermanos y hermanas con su evangelización están llegando precisamente donde nosotros ya no podemos ni tan siquiera mandar o enviar personas. Donde no queremos llegar porque no nos motiva a ir allí. No lo vemos como parte de nuestra misión. Pues estos otros grupos, hermanos y hermanas, evangelizan en ambientes donde nosotros no estamos presentes. Reflexión. Donde nosotros no llegamos, ellos están llegando. A veces ellos, hermanos y hermanas, los otros cristianos no católicos, hermanos y hermanas, a veces hablan un lenguaje bíblico mejor que nosotros. A veces están mejor inspirados que nosotros. Esto es lo que tenemos que reflexionar. ¿Sabes qué? Muchos de ellos atraen a otros cristianos que se han ido de otras iglesias cristianas porque tenemos demasiados requisitos pesados, cargas, hermanos y hermanas, sobre los hombros para poder participar de la comunión plena. Y cuando nosotros excluimos de que estos no pueden comulgar, estos no pueden confesar, se nos van, porque la carga es muy pesada y no son acogidos y son excluidos. Eso nos tiene que poner a pensar. Tienen, hermanos y hermanas, pastores allí donde la iglesia católica nuestra no los puede tener, no los puede proveer, lamentablemente. Allí ellos los tienen, eso es verdad, hermanos y hermanas. Y fundan nuevas comunidades cristianas, hermanas y hermanas, donde ya nosotros ni tan siquiera tenemos una capilla. Y donde hay una ausencia de una iglesia o una capilla católica, date la vuelta y verás en la calle 2 o 3 iglesias evangélicas no católicas, hermanos y hermanas. Y estamos hablando de verdad. Sin culpar a nadie, es cuestión de examen de conciencia. Ahora, vamos a hacer esta pregunta en este domingo, hermanos y hermanas, donde Jesucristo se presenta con su espíritu ecuménico. ¿Cómo podríamos condenar a quienes hacen sanaciones o hacen exorcismos gracias al nombre de Jesús? Si Él mismo dice que no hay problema, si Él mismo dice que no hay rivalidad, que no se lo impidan, que no están en contra de nosotros, que no van a hablar mal de Él. ¿Cómo podríamos nosotros condenar a quienes hacen sanaciones o hacen exorcismos gracias al nombre bendito de Jesús? Si bien es cierto, hermanos y hermanas, que una persona que se va de nuestra iglesia y la abandona, ¿verdad?, pierde las riquezas de nuestra tradición cristiana. Y eso nos duele a todos nosotros cuando alguien se va por lo que pierde. Porque eso envuelve, hermanos y hermanas, la realidad del rescate y de la salvación para nosotros, estar aquí en nuestra iglesia. Y esa es nuestra convicción de fe también, por otro lado. Nosotros no podemos condenar a nadie por su forma de creer humilde en Dios, distinta a la nuestra. Y
porque ellos también, hermanos y hermanas, cumplen la voluntad del Padre. Entonces son reflexiones que tenemos que hacer, porque nosotros no estamos distanciados de tener estas realidades en nuestra propia casa, familia, matrimonio y hasta la misma comunidad. Por lo tanto, hay que pensar en eso, hermanos y hermanas. Sí que nos duele que se abandone nuestra tradición, nuestra fe católica, hermanos y hermanas, pero ciertamente van buscando el rescate, van buscando la salvación, y Dios tenga misericordia, Dios mire a todo el mundo, hermanos y hermanas. Es una forma humilde también en Dios, distinta a la nuestra. Ahí también se cumple la voluntad de nuestro Padre Dios del cielo. Ciertamente hay una recompensa, hermanos y hermanas. La palabra de hoy nos dice, para ellos también. Dice el versículo 41 de hoy. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua, porque son de Cristo, yo les aseguro que no se quedarán sin recompensa, porque están obrando en su nombre. También, hermanos y hermanas, son de Cristo, porque son de Cristo, no están en contra de Cristo. ¿Ah? Tratar de impedir a otros, hermanos y hermanas, que no andan con nosotros, que no se reúnen con nosotros, que no son de nuestro grupo apostólico, de nuestra fe, hacer uso del nombre de Jesús para hacer el bien, es hacerlos caer, hermanos y hermanas, porque ellos creen en Jesús también. Es hacerlos caer. Y yo no puedo hacer eso. Porque ellos están buscando de Dios también. Si yo lo impido, si yo lo condeno, hermanos y hermanas, los estaría haciendo caer. Es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos y hermanas, es importante saberlo, porque ellos creen en Cristo y tienen sobre todo, hermanos y hermanas, un sentimiento hacia Jesús nuestro Señor. Se sienten salvos en el nombre de Dios. Y Cristo dice, hermanos y hermanas, peligrosísimo. Hay una sentencia severa para el que obra de otra forma con estos, que también son los pequeños. Estos son los pequeños también de los que habla Cristo en el Evangelio. Mira cómo dice ese versículo 42. El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí. No están con nosotros. Cristo los trata de pequeños, ¿te acuerdas? Los vulnerables que creen en mí. Sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Hoy la sentencia es fuerte, hermanos y hermanas, y con razón. ¿Cómo podemos concluir hoy, hermanos y hermanas, un domingo con espíritu ecuménico hacia los demás? De la siguiente forma. Hermanos y hermanas, se trata de entrar en la vida, lo que Jesucristo predica. Eso del reino de los cielos. Se trata de entrar en la verdadera vida, entrar en el reino, hermanos y hermanas. De eso es lo que se trata. Escandalizar a otros, que son los pequeños, en este caso, que no son de los nuestros, por lo que hacen en nombre de Dios, y tratar de impedirlo, es sembrar confusión, hermanos y hermanas, en sus conciencias. Por eso, la sentencia es severa, porque estaríamos sembrando confusión en sus conciencias. Muchos de ellos, hermanos y hermanas, han logrado salir de su condición pecadora allá y no acá. ¿Puedes pensar en eso hoy? Por ellos, hermanos y hermanas, y no por nosotros. ¿Tendremos nosotros acaso un pecado de omisión porque no llegamos? ¿Un pecado de vagancia porque no fuimos a hacer lo que teníamos que hacer? Y entonces otros, en el nombre de Cristo, cristianos, tomaron lo que es nuestro para hacerlo y nosotros nos quedamos cómodos, ¿verdad, hermanos y hermanas? Hoy tenemos que pensar que muchos de ellos han logrado superarse, hermanos y hermanas. Han logrado superarse en matrimonio, muchos de los otros, de los que no están con nosotros, de las otras asambleas, de las otras congregaciones.
han logrado superarse en familia, han logrado superarse hasta como persona, allá y no acá. Reflexión, allá y no acá. Por ellos, hermanos y hermanas, y no por nosotros. Es cuestión de meditar. Viven bajo la mirada de Dios. Allá, hermanos y hermanas. Y por los de allá. Están viviendo ahora mucha gente bajo la mirada de Dios. Porque tal vez acá yo no colaboraba ni daba testimonio para que los demás vivieran bajo la mirada de Dios. Y nos han sustituido tal vez a nosotros. Estas son las cosas que tenemos que pensar, hermanos y hermanas. Por eso es mejor para ti y para mí entrar en la vida, dice Jesucristo, con ese espíritu ecuménico de Cristo hoy. Hermanos y hermanas, entra en la vida, dice Jesús, hoy sin ojo, sin mano y sin pie. Si tu mano te está haciendo caer, dice el versículo 43, córtatela. Pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo. Pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno. Es que si el ojo mío me causa criticar, sácatelo. O sea, echa eso a un lado. Estás haciéndole daño a los pequeños que están buscando de Dios aunque no son de nosotros. Sácate el ojo de la crítica para que puedas entrar al reino de la vida. Si es la mano la que me impide, ¿verdad? O la que impide a otros no hacer lo que tienen que hacer, hermanos y hermanas, córtatela, dice Jesucristo. Y por lo tanto, si es el pie mío lo que hace tropezar a los demás, entonces tendré también que cortarlo. ¿Estás entendiendo, hermanos y hermanas? Seguir con ese tipo de actitud, con ojos para estar criticando a los que están haciendo la obra de Dios y no están con nosotros, con manos para seguir impidiendo a los que están haciendo las cosas de Dios que nosotros no hacemos, con pies que hacen tropezar a los que están haciendo las cosas de Dios y nosotros descuidamos por nuestra vagancia. Seguir con eso, hermanos y hermanas, eso es lo que lleva a la condenación, dice Jesucristo hoy. A Jesús no le causó ningún tipo de rivalidad que otros, que no son de los nuestros, prediquen y hagan milagros en su nombre. ¿Por qué a ti y por qué a mí me causa rivalidad? Amén. Vamos a pasar, hermanos y hermanas, al Salmo que tenemos hoy. El Salmo hoy lleva por título, es el Salmo 18, lleva por título el Señor es Sol de Justicia. Para todos, para los que están dentro y para los que están afuera, hermanos y hermanas, sol de justicia. Oremos. Los cielos cuentan la gloria del Señor y proclaman el firmamento las obras de sus manos. No hay discursos, ni palabras, ni voces que se escuchen, mas por todo el orbe se capta su ritmo y el mensaje llega hasta el fin del mundo. Guarda a tu siervo también de la soberbia, que nunca me domine. Así seré perfecto y limpio de pecados graves. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana, nuevo evangelio y predicación de la palabra de Dios, reflexión y meditación. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, en el nombre de Dios y para la gloria y honra de Él, te va a ir bonito. Y sobre todo serás bendecido. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.